Pasemos a hablar acerca del tema del sermón. Un tema, y me perdonan que vaya a usar una palabra que a muchos de ustedes les trae malos recuerdos, es una oración gramaticalmente simple. ¿Qué es una oración simple en términos gramaticales? Sujeto, verbo y predicado. El tema debe ser una oración clarita. Sujeto, verbo y predicado. Si ya le puso punto y coma y una cláusula independiente y paréntesis, ya estamos mal. Porque eso por lo regular lo que quiere decir que uno, usted no tiene idea, usted no tiene clara la idea. Y segundo, usted quiere hablar de varios temas a la vez. No. Me la pone clarita. Sujeto, verbo, predicado, un predicado sencillito, se acabó. Y el tema le va a resumir el contenido del sermón, le va a sugerir la forma del sermón y sobre todo tiene que ser una declaración teológica donde se hable de las buenas nuevas del mensaje cristiano. Si no hay buena noticia, no vale la pena predicarlo. Hermano Pablo, pero ¿y si vamos a hablar del juicio de Dios? Mire, el juicio de Dios es una buena noticia. Para el que sufre, para la víctima, el juicio de Dios es una buena noticia. Y aún para el opresor, el juicio de Dios es una buena noticia. Usted no tiene que seguir siendo malo y siendo opresivo. Hay una alternativa. Usted recalca siempre la buena noticia. Si no hay buena noticia, no hay predicación. El tema le hace dos cosas al sermón. Por un lado, el tema limita el sermón, de manera que usted no hable de todo. Sino usted sabe de qué va a hablar y al saber de qué va a hablar, en segundo lugar, sabe de qué no va a hablar. O sea, si el tema suyo es Dios nos llama a evangelizar, ese es su tema, pues ¿de qué usted va a hablar? Del llamado y el evangelismo. Ya está. No va a hablar de la segunda venida de Cristo. No va a hablar del gobierno de la iglesia. No va a hablar del Papa o de Lutero. O sea, el tema le dice a usted, vas a hablar de esto y no vas a hablar de esto otro. Cuando usted ve una persona que empieza por Génesis y termina por Apocalipsis, que empezó hablando de una cosa y terminó hablando de otra, que lee un texto y lo comenta y después otro que no tiene nada que ver con el primero y lo comenta, mire hermano, esa persona no tenía un tema. Bien, vamos a continuar hablando del tema. ¿Cuáles son las características de un buen tema? Un buen tema habla de Dios. Mire que parece una tontería decir algo así, ¿verdad? Pero usted no me va a creer que en mis años enseñando predicación, el error más grande que cometen los estudiantes es que me dan un sermón y el tema no habla de Dios. Me dan sermones cuyo tema es la iglesia tiene que evangelizar. No menciona a Dios, no menciona a Jesús, no menciona al Espíritu Santo. Necesitamos compromiso para crecer. No se habla compromiso con qué. No se menciona a Dios. Y ahí es que vienen los grandes errores de la gente que predican sin hablar de Dios. Y es un error terrible, ¿sabe? Cuando usted predica pero no habla del Señor. Por lo tanto, asegúrese que su tema menciona a Dios, al Dios Padre, Hijo, al Espíritu Santo, a la Trinidad, que menciona algo que nos habla de Dios. Segundo lugar, que su tema sea uno nada más, no tenga dos temas a la vez. Uno nada más, que tenga unidad. Tercer lugar, que sea positivo. En el tema usted no debe tener la palabra no. Nunca. Y usted no debe partir de un tema que parezca un regaño. Y el tema tiene que ser pertinente, algo que de verdad llame la atención de la gente. Vamos a dar ejemplos de temas. Miren el primero. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad. ¿Qué les parece ese tema? ¿Cuál es el sujeto? Dios. ¿Y el verbo? ¿Y el predicado? A su pueblo, ¿a qué?
A vivir en santidad. ¿Lo vio? El tema es el llamado a la santidad. Y ese tema es teológico, es positivo, ¿verdad? Así que ese es un buen tema. Segundo, el Espíritu Santo de Dios santifica al creyente. Ahí el sujeto es largo, el Espíritu Santo de Dios. Verbo, santifica. ¿A quién? Al creyente. El tema es la santidad otra vez, la santificación. Tercer lugar, Jesucristo nos llama a crecer en la fe, entrando en un proceso de santificación y consagración a Dios. Ahí usted tiene 3 sermones sobre la santidad. Ahí tiene una serie para predicar los 3 domingos ahí. Uno habla del Dios Padre, otro recalca la obra del Espíritu Santo, otro recalca la obra de Jesús. Y note que aún la tercera, que es una oración más compleja, crecer en la fe. ¿Y qué quiere decir crecer en la fe? Entrar en un proceso de santificación y consagración. Si usted no entra en ese proceso de santificación y consagración, no hay crecimiento. ¿Lo vieron? Ahora, déjenme darle ejemplos de temas malos. Si alguien viene y dice, sin santidad nadie verá a Jehová, ese es mi tema, que es un texto bíblico. ¿Cuál es el problema que tiene ese tema? Es negativo. Si usted parte de una premisa negativa, pero va a seguir negativo y va a terminar regañando a la gente. Ya eso le da un tono de regaño al sermón. Otra cosa importante del tema, el tema tiene que estar en la voz indicativa. Ay, hermano, no me hable de gramática. Mire, mire. La voz indicativa, sujeto, verbo y predicado. No en la voz imperativa. No es un mandato, no es una orden. De usted tiene, la iglesia tiene. Eso no, esos son temas confrontacionales que en el fondo hasta ofenden, ¿verdad? Hay que guardar un nivel de decoro y un nivel de respeto. Otro tema malo, un error común. El tema mío es la oración. ¿Cuál es el problema si yo digo el tema mío es la oración? ¿Ah? Nunca acaba, puede hablar 4 años. Porque el tema no delimita, ¿verdad? Porque, ¿qué le falta ahí? Exacto, tiene una frase que puede ser sujeto, puede ser predicado, pero no es teológico porque no habla de Dios. Porque la gente le ora a Alá y a Buda y a la Virgen de la Guadalupe. O sea que no dice a quién. Está bien. Y no tiene verbo. No tiene verbo. Ahora, si usted dice, la oración es el vehículo para hablar con Dios. ¿Ve? Eso se puede predicar. Es una oración completa.